El cuarto domingo de Adviento del siglo C, el evangelio que toca es el de Lucas 1, 39 al 45. En aquellos días María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. El tercer domingo de Adviento vimos que la venida del Mesías es motivo de profunda alegría, y la Iglesia nos invita a alegrarnos porque el Señor está cerca. Su venida produce alegría, pues trae salvación y liberación de dolores, angustias, tristezas, penas, llantos, sufrimientos y muertes. Pero la verdad es que no todos se alegran de que venga. Los que están bien no quieren que las cosas cambien. Solo se alegran aquellos que se encuentran sufriendo las durezas de la vida. Los justos, los de corazón noble, los que quieren paz y justicia para el mundo, los pobres y los que quieren que sus dolores y penas terminen de una vez. Hoy el Evangelio nos habla de la alegría de una familia de campesinos desconocidos, María, Isabel y su hijo por nacer, Juan. Pequeños y sencillos, pero gente noble y creyente, que busca que Dios reine en medio nuestro. Esta alegría de los pobres nos es anunciada hoy a través del encuentro entre María e Isabel. Según Lucas, María e Isabel eran parientes, y Lucas nos dice que María se enteró por medio del arcángel Gabriel que Isabel estaba encinta cuando ésta tenía ya 6 meses de embarazo. Entonces inmediatamente María decidió viajar para ayudar a Isabel en el tiempo previo al parto. Este gesto de María muestra su sensibilidad en favor de aquellos que están necesitados. Parece que fue un rasgo de su carácter que se potenciará después en su Hijo Jesús. Y así el Evangelio de hoy comienza diciéndonos que María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá, a atender a su pariente Isabel. María vivía en el norte, en Nazaret de Galilea, una región provinciana cuyos habitantes eran más bien menospreciados por los judíos de la capital, Jerusalén, y de la región sureña, Judea. Y su prima Isabel vivía más bien el sur, en un pueblito de las montañas de Judea. Isabel era mujer de Zacarías, que según Lucas era sacerdote del templo de Jerusalén. Así es que podemos suponer que el pueblito quedaba relativamente cerca de Jerusalén. Según la tradición, el pueblo era Ein Karem, a unos 7 kilómetros de la ciudad. Y la distancia que separaba a las dos primas era tal vez unos 150 kilómetros que María seguramente hizo a pie. Dicho esto, el Evangelio de hoy se centra en el encuentro entre María y su prima Isabel. Como les he comentado en anteriores ocasiones, los Evangelios no buscan contarnos la vida de Jesús. Ellos no son biografías de Jesús, ni son la historia de Jesús. Son más bien catecismos cuyo fin es enseñarnos acerca de Él. Buscan enseñarnos que Jesús es el Mesías y el Señor. La intención es que aprendamos que Él es a quien Israel esperó durante siglos, y que si queremos vivir, tenemos que seguir su camino. El Evangelio de hoy, pues, es un texto profundamente teológico de enseñanzas, y es una escena que Lucas propone a la Iglesia para ayudarnos a meditar en el sentido y significado del nacimiento del Señor. A través de él, y por medio de ese encuentro entre parientes, y evidentemente a través de las palabras de Isabel, Lucas procura explicar el sentido del nacimiento de Jesús. Y así cada acción, cada palabra de este encuentro es teología puesta en escena. Lucas nos dice que María entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. En el momento del encuentro con María, Isabel vivió una experiencia espiritual. Se llenó del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre.
¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Llena pues de Espíritu Santo, Isabel proclamó a María como la bendecida por Dios por estar encinta del esperado de los tiempos. Es la primera vez que en el Evangelio de Lucas alguien reconoce a Jesús a viva voz como el Mesías esperado. Además, se trató de un reconocimiento proclamado por dos excluidos por la sociedad y el sistema, la pariente Isabel y Juan, el que va a nacer. Ninguno de ellos tenía derechos en la sociedad judía, ella por ser mujer y él porque aún no había nacido. El nonato Juan salta de gozo en el vientre de Isabel al escuchar la voz de María, pues ella trae el rescate en su seno. Juan, aún en estado embrionario, representa a todos los no nacidos, a los sin voz de este mundo, a los que no pueden protestar por el daño que se les hace. E Isabel, a la que llamaban estéril, luego del santo de Juan, se llenó de Espíritu Santo y gritó de alegría, alabando a María y al fruto de su vientre. Isabel representa a la mujer de la sociedad judía de ese tiempo, y como saben, en la sociedad judía de entonces la mujer no valía absolutamente nada. Era un activo más del dueño de casa, y el hombre podía disponer de ella como le viniese en gana, sin dar cuentas ni explicaciones a nadie. Isabel pues representa a esos primeros cristianos, quienes sin mucha instrucción y llenos del Espíritu de Dios, hablan y anuncian que Jesús es el Cristo, el Señor, el Liberador. Es interesante mencionar también que las palabras de Isabel, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, las recoge la Iglesia en la oración del Ave María. En síntesis, es importante destacar que los primeros en alegrarse por la inmediata venida del Mesías son los que están al margen, los que no cuentan, es decir, los pobres y sencillos, los excluidos y los sufridos de Israel. Son los primeros que gritarán de júbilo por el próximo nacimiento de Jesús, pues por medio de él, finalmente Dios hará justicia y renacerá la esperanza aquí de una vida más digna y después de la vida eterna. Ahora bien, si nos fijamos en el relato, solo habla Isabel, y lo que ella dice, movida por el Espíritu Santo, es un resumen concentrado del anuncio cristiano. En este pequeño texto se puede observar una concentración de afirmaciones teológicas. Primero, que Jesús es el Mesías. Isabel se refiere a María como la madre de mi Señor y a Jesús como el fruto bendito de su vientre. Este es un reconocimiento abierto de Jesús como el Mesías. Y los cristianos afirman que Jesús, el Hijo de María, es el Señor, el Mesías esperado de los tiempos. Segundo, que Jesús es superior a Juan. Habiendo sido Juan Bautista, el hijo de Isabel, un personaje extraordinario y muy reconocido en su época, los cristianos insisten en afirmar que Jesús es más que Juan. E Isabel reconoce esto en María. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Tercero, que la llegada del Mesías es motivo de gran alegría para los que creen en él. El salto de Juan y el grito de júbilo de Isabel. Dice Isabel que en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Por segunda vez en este breve texto, Lucas afirma que al oír el saludo de María, la criatura saltó en el vientre de su madre. Isabel va a reconocer en ese salto una expresión de alegría y va a ser capaz de traducir en palabras lo que siente en lo hondo de su ser, la alegría profunda por la inmediata llegada del Señor. Y cuarto, finalmente, en esta síntesis teológica, Lucas hace referencia al cumplimiento de las promesas de Dios. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María representa aquí a todo el pueblo creyente de Israel que por siglos ha esperado la llegada del Mesías. Ha esperado que las promesas de Dios se cumplan. E Isabel, así como los profetas del antiguo Israel, anuncia su pronto cumplimiento. Un cumplimiento que será motivo de profunda dicha y alegría para todos los que sufren, para aquellos que solo les queda esperar en Dios. En conclusión, y a puertas de la Navidad, las lecturas de hoy nos ofrecen una profunda meditación cristiana acerca del significado del nacimiento de Jesús.
Y así como lo hicieron los primeros cristianos, a nosotros nos toca hoy reflexionar en ese acontecimiento y preguntarnos, ¿qué celebraré en Navidad? ¿Qué significa en mi vida que Jesús nazca? ¿Me llena de alegría su nacimiento? ¿Me alegra que Dios quiera paz y justicia para todos nosotros? Finalmente, los invito a preguntarse, ¿y yo qué hago para colaborar con Dios para que el mundo sea mejor? ¿Le hago la vida más fácil a los que la tienen más difícil que yo? Y así como lo hizo la primera iglesia, preparémonos para celebrar la Navidad, meditando y reflexionando en lo que significa que Dios nazca entre nosotros, y alegrémonos y démosle gracias a Dios por ello. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.